Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Son las 9:26 de la noche del 4 de septiembre de 2018. La asesoría de hoy consiste en darles algunas orientaciones acerca de cómo elaborar el diagnóstico para el proyecto de enseñanza. Em, Primero quiero comentarles que están ustedes un poco estresados por el asunto de la plataforma. Sé que está fallando. Ya está reportado en Servicio Profesional Docente. Envíen tickets para reportar esto constantemente, de manera que allá lo atiendan pronto. Sin embargo, no se desesperen, trabajen en Word, empiecen a trabajar en su computadora y cuando ya tengan listo su diagnóstico, su planeación, su primer tarea evaluativa, vuelven a intentar para que puedan subir a la plataforma. En cuanto puedan, denle unos ratos para checar a ver si pueden entrar. Se satura, está un poco lenta, entonces bueno, pero no se estresen, no se preocupen si les sale credenciales no válidas o no los deja entrar. Esto es debido a la problemática que hay en los servidores, pero ya está reportado, así que paciencia, pronto debe arreglarse. Vamos a platicar un poco acerca del diagnóstico. Primero quiero decirles que el diagnóstico no se evalúa en sí mismo. El diagnóstico es una referencia solamente para que el evaluador tenga el contexto en el cual ustedes parten para poder hacer su secuencia didáctica. Entonces, vamos a partir de considerar que el diagnóstico lo van a escribir con sus propias palabras, como si tuviesen al evaluador frente a ustedes y que le están platicando cómo es su escuela y cómo son sus alumnos. Esto quiere decir que si hay 1000 docentes evaluados, habrá 1000 diagnósticos diferentes, porque están hablando de diferentes grupos de alumnos. Vamos a empezar con preescolar. El diagnóstico que les piden a todos en todos los niveles, hasta media superior, implica primero la descripción de la escuela, con algunos datos de identificación. Qué tipo de escuela es, qué horario tiene, el grado escolar, el número de alumnos que hay en general. De eso van a hablar primero. O sea, 3 renglones en donde identifiquen su escuela y digan si es de tiempo completo, si es multigrado, si es escuela de organización completa. Después de esa descripción, empiezan a describir el contexto. El contexto tendría 3 elementos: el contexto escolar, el contexto familiar y el contexto sociocultural. Cuando hablen del contexto escolar, van a hablar de su escuela, de la infraestructura, de los recursos disponibles, del personal con que cuenta, de las interacciones que se dan en la escuela. Entonces aquí no es importante tanto decir que son 20 docentes y que tantos tienen licenciatura y demás. Tampoco decir en primero A está la maestra Lupita y la maestra Lupita tiene tantos años de servicio y en segundo tal. No, no, no. De manera muy general, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? De manera general diciendo, somos 20, estamos encargados, tantos estamos encargados de estar frente a grupo, tantos en el área directiva, o sea, muy general, explicar ese personal, pero sobre todo hacer énfasis en cómo se da la dinámica de interacción entre los diferentes integrantes del centro escolar. Si hay un ambiente de convivencia sana, si se logra trabajar juntos, si en consejo técnico toman decisiones, si interactúan con la comunidad y con los padres. Después de que hablen de eso, hablan del contexto familiar. Bueno, en cuanto a la infraestructura, perdón. Aquí tendrán que hacer énfasis diferente si su secuencia didáctica va a tomar un aprendizaje esperado, por ejemplo, de lenguaje y comunicación. Me interesará más hablar de espacios de la infraestructura en donde puedo fomentar el trabajo para este área o campo de estudio, que es el lenguaje y la comunicación. Eh, en el caso del... otra cosa, también ustedes están preocupados por si el referente que van a tomar para la secuencia didáctica es el plan de estudios 2011 o el plan de estudios actual, que es el nuevo modelo educativo. El plan de estudios de aprendizaje es clave. Miren, esta parte tampoco debe preocuparles mucho. Ustedes van a hacer una secuencia didáctica a partir del diagnóstico que realicen de lo que están trabajando en este momento en su aula.
Entonces, si son de preescolar, están trabajando con el nuevo plan. Si son de primaria, primero y segundo, están trabajando con el nuevo plan. Pero si son de tercero a sexto de primaria o de segundo y tercero de secundaria, entonces están trabajando con el plan anterior, con el plan 2011. El referente que van a tomar es el que ustedes están utilizando. Y no es tan importante porque esa descripción ustedes la van a hacer y entonces el evaluador se contextualiza a partir de lo que ustedes le describen y eso es lo que valora. Las tareas evaluativas son las que se evalúan. Las que son las preguntas principales, la tarea evaluativa con sus preguntas de andamiaje. Entonces, el evaluador tiene una rúbrica. Entonces, ustedes son los que describen y el evaluador se basa en lo que ustedes están describiendo. Esta evaluación tiene un componente muy importante que es la confianza en el maestro. Se confía en lo que el maestro está diciendo y se le evalúa a partir de lo que él está diciendo. Entonces, hay que ser bastante éticos en esto. No se trata de hacer algo para la evaluación que no estoy haciendo en las aulas. Ni tampoco decir, me piden plan 2011, entonces aunque yo esté trabajando ya con el nuevo plan, para la evaluación voy a hacer esto. No se trata de eso. Se trata de hacer una evaluación auténtica y real de lo que se está trabajando en las aulas. Entonces, estábamos con el diagnóstico. Para completar su diagnóstico, ustedes tienen que hacer esta descripción general de la identificación de su escuela y luego del contexto escolar, pero hagan énfasis según la asignatura o el área de desarrollo que van a trabajar. Entonces, si se trata, por ejemplo, de pensamiento matemático, pues ubíquense más en esos. No es necesario que digan, por ejemplo, que tienen tantos jardines y tanto el patio y la ludoteca, o si no lo van después a referir cuando lo utilicen en la planeación, cuando describan su planeación. Entonces, no se estresen tanto en hacer una descripción de la infraestructura que sea exhaustiva. Lo que importa es que le digan al evaluador con sus propias palabras qué es lo que ustedes destacan de su escuela, de ese contexto escolar que les es útil para lograr el desarrollo de sus alumnos, para que el alumno logre los aprendizajes que ustedes están proponiendo en ese momento. Con respecto al contexto familiar, importa decir quiénes son las familias, a qué se dedican, si están al cuidado o no de los niños, si son familias extendidas, si los chicos están al cuidado de otro tipo de personas que no son de la familia o de la familia extendida como los abuelos, los tíos. Importa aquí mucho el apoyo que la familia brinda en la formación de los alumnos y si también hay interacción con esa familia en la escuela. Entonces, importa decir la escolaridad y el nivel socioeconómico, pero de manera muy general. Y luego el contexto sociocultural. Esta parte es muy importante porque aquí ustedes van a describir qué hay en el contexto en cuanto a características sociales y económicas de la comunidad donde se ubica la escuela y que son importantes porque influyen de manera positiva o negativa en el aprendizaje de los estudiantes. Hablen todo esto en una cuartilla. Todo esto que les dije lo pueden describir en una cuartilla. Y luego en otra parte, en otra 3/4 de cuartilla, más o menos, porque acuérdense que ustedes tienen para el diagnóstico de 1000 a 5000 caracteres. Eso les da poco más de cuartilla y media. No es mucho el espacio. Entonces, después de que ya hagan esta descripción general, ahora sí van a hablar del grupo. Aquí hay diferencias. O sea, si son de preescolar, en este caso importa describir las características de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, pero en cuanto a su desarrollo cognitivo y motriz, en cuanto a su socialización, en cuanto a cómo ustedes ya los tuvieron desde el 20 de agosto hasta ahorita y han estado observando. Entonces, con sus propias palabras, platiquen quiénes son esos 30 chicos que tienen, cuántos niños y cuántas niñas, cómo son sus comportamientos, cómo interactúan entre pares, cómo interactúan con el adulto, si respetan turnos, si respetan reglas, si son autónomos, si siguen instrucciones, si asumen roles, si cuando se establecen acuerdos entre pares, por ejemplo, para realizar un trabajo, ellos respetan o si logran esos acuerdos, si se involucran a las actividades que el docente les solicita, la educadora les pide que hagan tal actividad y empiezan y luego se distraen. O sea, tienen que hablar de ellos, de quiénes son sus alumnos, como para que el evaluador identifique
como si lo trasladaran al lugar y que identificara quiénes son esos niños para poder conocerlos. Ahí en el perfil del docente se dice que lo que se pretende es que el docente dé cuenta de que él conoce a sus alumnos y sabe cómo aprenden. Entonces, aquí importa también ver un poco sus ritmos de aprendizaje, qué es lo que más les llama la atención, si son lentos, si van despacio, si tienen un antecedente de un ambiente educogénico. O sea, esto quiere decir que si en casa hubo el acercamiento antes de la escolaridad en preescolar, incluso si tuvieron educación, estimulación temprana o educación inicial. O sea, todo eso lo pueden saber con las entrevistas que hacen a los papás y con la observación. Eso es lo que tienen que describir de sus alumnos. En el caso de primaria, aquí las cosas cambian un poquito. Se trata un poco más de hacer énfasis en el desarrollo cognitivo y sí ya un poco más en los estilos de aprendizaje y en los ritmos. Después de que hagan la descripción general y ahora trabajen con el grupo, bueno, también dependerá si van a escoger una asignatura de lenguaje y comunicación, hablen más acerca de cómo está el avance de los niños en lenguaje y comunicación. Si escogen matemáticas, entonces hablen un poco más de su nivel de desarrollo cognitivo en cuanto a razonamiento matemático y pensamiento matemático. Si van a tomar un área de desarrollo personal y social, bueno, pues entonces de esas áreas digan ustedes cómo ven el nivel de desempeño de los niños. A lo mejor aplicaron algunas pruebas, algunos instrumentos que les permitieron valorar, hicieron los chicos dibujos, no sé, lo que ustedes decidieron hacer como diagnóstico, más la información que tienen sobre sus familias y demás, les pueden entonces dar elementos para poder decir quiénes son sus alumnos. En el caso de secundaria, tendrían que hacer un poco más énfasis en lo que tiene que ver con el desarrollo de la adolescencia. Tendrían que hablar aquí un poco más acerca, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje, la edad, el género, pero según la asignatura tendrían que hablar incluso de los conocimientos previos, de los intereses de los estudiantes, la música que les gusta, el deporte, porque ya son de otras edades, son adolescentes. En el caso de educación especial, toman un grupo, primero hacen toda la descripción contextual. Y luego del grupo específicamente van a decir cuántos niños, cuántas niñas y cuántos, si son de USAER o de UDEI, van a decir cuántos niños son los que están ahí diagnosticados con alguna necesidad de educación especial o diagnosticados con alguna situación de discapacidad o de un rezago o retraso en el nivel de desarrollo cognitivo, motriz, si son de aptitudes sobresalientes, bueno, y van a escoger 1 o 2 niños con los cuales van a desarrollar después su planeación didáctica, entonces hablen de esos niños, de los que les van a hacer después las adecuaciones curriculares. Entonces, no es todo el grupo, van a escoger al grupo, hacer la descripción general y luego ubicar a los chicos que tienen alguna situación de necesidad de apoyo. En el caso de CAM, sí, pues es de todo su grupo y tienen que describirlo y ver, bueno, cuál es el grupo que atiende, el número de alumnos, edad y género. Entonces, aquí es muy importante que hablen de las características de desarrollo y de aprendizaje de esos chicos, de las dificultades que tienen para el aprendizaje, incluso de la conducta o de las formas en que se comunican, de cómo hay interacción con sus pares y con los maestros de la escuela regular. Esto es muy importante para educación especial. En el caso de media superior, aquí importa también, igual que en secundaria, hablar acerca de las necesidades de formación de sus chicos, de los intereses que van manifestando y de los conocimientos previos, dependiendo de la asignatura de la que estén trabajando. También, obviamente, primero se hace la descripción general del contexto escolar, contexto familiar, contexto sociocultural y luego ya se toma el grupo y se describe. Y en el caso de educación física es lo mismo, solamente que aquí van a hacer énfasis en las habilidades motrices básicas, en el desarrollo cognitivo y motriz de los chicos. Incluso en características de ellos en cuanto a estatura, peso, si hay sobrepeso, si hay bajo peso, si hay una salud física en general que permite el desarrollo de las actividades. De eso se trata el diagnóstico. Acuérdense, es como que le están platicando al evaluador
en qué escuela estoy trabajando. Soy docente de escuela primaria, trabajo en una escuela de una comunidad urbana que está ubicada en una colonia de bajo nivel socioeconómico, así con palabras suyas. Y entonces hay esto en la familia, hay esto en el contexto, en la escuela tenemos esto y esto otro, y bueno, y después de su grupo. De manera que en esa, les digo, no llega a 2 cuartillas porque son máximo 5,000 caracteres, 918 palabras máximo. Entonces, no da mucho para decir, para hacer un diagnóstico muy fino, pero sí hagan énfasis en aquellos aspectos que a ustedes les interesa y digan cómo fue que detectaron eso. Si usaron algún instrumento, no sé, por ejemplo, si detectaron liderazgo, si hicieron algún sociograma, cómo fue que lo detectaron, si trabajaron algún instrumento para detectar esto de los estilos de aprendizaje, aunque no es muy necesario. Acuérdense que hay muchas teorías que hablan de esto y no siempre son aplicables al 100%. Entonces, no se desgasten en esta parte, no es tan fundamental. Solamente describan quiénes son sus chicos. La observación es la parte fundamental con la que ustedes cuentan para poder hacer la descripción. Y recuerden, se está confiando en ustedes. Entonces ustedes son los que le van a decir al evaluador quiénes son sus alumnos, en dónde están trabajando, para que él pueda ver la articulación que hay con las otras actividades que se van a proponer después, que son la planeación y las respuestas de las tareas evaluativas. Espero que esto les sea de gran utilidad. Nos vemos a la próxima.